Yo me llamo Norberto Hugo Góngora, estudié, vamos a decir, primero hice el bachillerato y después no sabía, como muchos, qué estudiar y hice el curso de ingreso, perdón, me corrijo, el curso preparatorio, una vez Daniel Sapsay me corrigió, curso preparatorio que había de un año entero antes de poder entrar a la Facultad de Ciencias, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresé, di la primera materia en el primer turno, en marzo, de introducción al derecho, y quiero aclarar que ese curso me sirvió. Alguno fue profesor aquí, por ejemplo, Fernando Sapsay, el padre de Daniel, fue profesor aquí y fue profesor mío en la UBA en económicas. Y tuve dos suertes o tres. El curso me sirvió mucho para escribir, porque tuve que hacer una monografía sobre historiografía, la historia de la historia significaría. Y tuve un ayudante que no me acuerdo de él, me acuerdo un poquito, se sentó en las escaleras que hay ahí en la facultad para enseñarme cómo se hacían las citas. Yo no me olvidé nunca más. Y yo hoy he dirigido ya 26 tesis, las últimas doctorales de la Universidad de La Plata. Miro y tengo que corregir las citas y me acuerdo de ese ayudante de cátedra. Y realmente me sirvió mucho también para darme cuenta, porque hubo un muchacho que se dio cuenta que yo no iba a servir como abogado. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Yo le dije si podía hacer alguna broma. ¿Ustedes saben dónde nací? Aquí, en esta manzana. Nací en la esquina de Uriburu y Viamonte. Ahí estaba la maternidad de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde hay un estacionamiento. Recién pasé, la han vallado, pero en ese lugar primero estuvo la maternidad Pardo y después estuvo el Instituto del Quemado y después lo derribaron. Pero nací en esta manzana. No debe haber muchos profesores que hayan nacido aquí. Y vivía acá a la vuelta, en Viamonte, entre Ayacucho y Junín. ¿Cuál es mi profesión? Yo soy licenciado en Ciencia Política, en la Universidad de El Salvador, y después soy licenciado en Administración Pública de la Universidad de El Salvador. Yo era ayudante en el Instituto de Itela y mientras me buscaban lo que me mandaban buscar, miraba el proyecto de Historia Oral. Entonces digo, yo tengo que contar esto porque posiblemente nadie lo sepa. En el año 1969 se iba a dictar acá una maestría en Administración Pública. Yo desconozco cuál fue el financiamiento, pero mandaron una serie de profesores, que algunos voy a mencionar ahora, que algunos me acuerdo. Me ayudó en algo el doctor Mario Krieger. Discrepábamos con algunos y me olvido de alguno, pero fueron todos a estudiar a Estados Unidos, a California, a Syracuse,
algunos viven. Creo que nos han invitado con el doctor Oslak en Viedma, nos vamos a volver a encontrar, él fue mi profesor. Y se dictó en la Universidad de El Salvador. Yo no sé de quién fue la idea. A mí, el que nos anunció que iba a haber ese curso y que estaban todos los profesores estudiando en el exterior y que se iba a dictar en El Salvador porque no se dictaba en la Universidad de Buenos Aires, fue el doctor Mariano Grondona, que era profesor, también era profesor de la UBA, ¿no? Pero el doctor Roberto Martínez Nogueira, que era uno de esos que estaba, en este caso en Cornell, que fue su profesor titular acá, yo fui adjunto, asociado de él, me dice que negoció que el acuerdo fue con el doctor Carlos Alberto Floria. Yo quiero mencionarlos, ¿no? Jorge Bogo fue el primero que vino y trajo una hoja para cada uno de los alumnos. Y esa hoja decía la fecha y el libro. Era leer un libro por semana en una materia. Jorge Bogo falleció lamentablemente hace poco, un año hará. Y una vez me encontré ya grande, le digo, nos matabas. Dice, yo les puse el ritmo de Estados Unidos, el mismo ritmo ustedes lo tenían, pero nosotros trabajábamos, esta era la cuestión. Era un esfuerzo gigantesco que a lo mejor mi hija puede quejarse de que no la atendí lo suficiente, pero teníamos, yo mencionaba a Jorge Bogo, significa que tuvimos que leer todos los clásicos de administración, directamente. Pero había que criticar. Describir es fácil, comparar más difícil. Pero criticar se vuelve, y es lo que hay que pensar. Y con eso que hablan de la inteligencia artificial, si uno no sabe pensar, no va a repetir como un lorito, perdón la expresión. Estaba Mirta Trovati, no me acuerdo, falleció muy joven, que daba la parte de psicología social, psicología. Estaba Oscar Oslak, que venía de California. Roberto Salomón, Roberto Salomón daba evaluación de proyectos y era doctor no me acuerdo de qué universidad de Estados Unidos. La última parte la tuvimos que estudiar en inglés porque nos daba ese nivel. Quiero decir, todos ellos eran graduados de la universidad de acá, de esta casa, todos. Oscar Oslak, que vive, que está activo, que obviamente tiene 2 doctorados aquí, más el doctorado de California. Había uno que no sé, venía de Inglaterra, Luis y Prado, que yo no sé cómo fue ese financiamiento, lo desconozco, pero esto se tenía que haber hecho acá en la UBA y se hizo en El Salvador. Me apuntó Mario Krieger a Kevin Ennis, que lo último que supe de él estaba viviendo en Estados Unidos. Y había Juan Llamazares hijo, y había 2 que nosotros decíamos argentinos, nada menos que Agustín Gordillo en Derecho Administrativo
dos ayudantes, Guidi, Guidi, me acuerdo, que fue incluso presidente de la Cámara de Valor, hizo una carrerón después, y había otro que lamento tremendamente no acordarme, pero que era del grupo de Guerrero. Y el otro era Cayetano Lisiardo, que bueno, fue ministro de Economía, ministro de Educación, y es el único que ha sido decano de esta facultad y decano de la Universidad de La Plata. En mi caso, donde junté más años fue acá, cuando me jubilé. Yo tuve 20 años de profesor titular en la Universidad de La Plata. Lo que hice fue, cuando cumplí 65 y era titular acá, como acá había todo un grupo que quería bajar la jubilación a 65, yo no me quería enfrentar, por supuesto, y pedí licencia. Pero seguía como titular en La Plata hasta que me echaron con varios. Pero me interesaba señalar toda la profesión. Yo creo que en mi caso personal hay 3 etapas. Una primera etapa que era, hoy cuando entré vi una bolsa de trabajo. Es muy difícil para la gente pobre conseguir trabajo por más título que tenga. Se necesitan tener relaciones. El sector social determina muchas veces, dice Marx y Weber, los dos coinciden, que las oportunidades las brindan en gran parte el origen social que tienen y vamos al lugar donde están. Y entonces, bueno, el problema era conseguir trabajo la primera vez. Me tomaron, alguien me comentó en Derecho que iban a tomar gente en el INDEC y era un examen de estadística que se tomó acá, en esta facultad, en el primer piso, pero en planta baja, en el aula del fondo. Hoy me iba acordando de los distintos lugares. Y entré por Derecho. Pero yo iba a hacer estadística y me pusieron a codificar y a trabajar después pasé a trabajar a la parte de computación, con tarjetas perforadas. Claro que la última vez que estuve en el MIT, todavía en el museo la tarjeta perforada no está. Han llegado hasta la regla de cálculo, pero la tarjeta perforada no está. Y estaba ya la 1401 entrando. Falleció mi papá y me dio el pésame el director de personal. Me preguntó a qué me dedicaba. Entonces dije, y entré por estadística, me tomaron el examen en la UBA. ¿No quiere venir a trabajar acá? Y era una empresa norteamericana que existe hoy, RCA, Radio Corporation of America, que se dedicaba a la fabricación de discos, a Palito Ortega, esas cosas que ustedes ven que vive pero y me mandaron a un lugar donde aprendí muchísimo, que fue producción. El trabajar todos los días, entrar a la misma hora, el cómo hay acuerdos que no aprende, que uno no lo aprende en la facultad, que lo aprende allí, cómo había acuerdos con los trabajadores por la producción que tenían que hacer, cosas que aún mantengo de temas de seguridad. Que después, yo he sido evaluador muchas veces en institutos de CONICET, he tenido muchísimo cuidado en el tema de la seguridad. Me estoy refiriendo a seguridad física, no de robos. Sí, sí. Y ahí trabajé 7 años con una gente muy especial, que era gente que había estado en la guerra, tanto los americanos como los trabajadores en gran parte.
pero ahí había un código que nadie hablaba de la guerra. Era gente que estaba acostumbrada a hacer lo increíble. El gerente general era habitual, que recorrían todo, la planta, recorrían. Yo hago un ejercicio habitualmente de los gerentes, si son gerentes de puertas abiertas o gerentes de puertas cerradas, o son gerentes caminantes o gerentes que quedan encerrados en sus oficinas. Los norteamericanos, posiblemente por lo que dice Wake, que es un alemán, que en sí la teoría organizacional está montada, vamos a decir, en el viejo cadena de montaje, pero la conducción es vertical, es militar. Y una de las cosas que aprendí en una institución militar fue, yo le decía al director, ¿qué haces? Siempre hay que preguntar, hay que escuchar. Yo sé que hay cosas para las cuales no sirvo, para la política. Nunca, jamás acepté un cargo público, independientemente de que tuve compañeros que han sido muy importantes en la política, y acá jamás acepté ser consejero, por ejemplo. Fui, porque me dijeron que tenía que decir, acá fui coordinador, fui director del Centro de Investigaciones en Administración Pública, coordinador de la maestría en Administración Pública, y fui coordinador de la maestría en Administración que funcionaba en el edificio de Tucumán. Y ahí tenía otra función, que era el cuidar el edificio porque estaba en una zona, estaba pegadito a un colegio de la colectividad judía, y la ruta de escape era la universidad. Entonces yo tenía que, el decano de ese momento me llamó y me dijo, tenés la obligación de... Y ustedes saben que los pasillos generalmente los cubren con escritorios o sillas, y eso tenía que estar abierto. O sea, la universidad había acordado de palabra, por supuesto, la ruta de escape de eso. O sea, esa es mi primera profesión, el haber trabajado en empresa, ir todos los días y haber conocido algo, el pito de fábrica, que sonaba a las 6:05 y a las 6 de la mañana sonaba el pito largo, que significaba que todas las fábricas de alrededor empezaban a trabajar. Me preparaban para irme al exterior. Todo el mundo me decía que me mandaban a algún lado, a Estados Unidos posiblemente. Y yo pensé, había terminado, entré por concurso a la aduana, que iba a cambiar la administración, y me di cuenta enseguida que era muy difícil. Y bueno, dejé la aduana y tuve ahí algo que no sé si siempre tengo la duda, suerte, oportunidad o vocación. Son cosas que se ha avanzado muy poco desde la época de los griegos, pero entré en la parte de ciencia y tecnología, tuve la suerte de entrar en el curso latinoamericano de administración tecnológica entre los profesores, porque recién me traía una peruana, estaba me va a salir en un segundito, Paco Sagasti, Luis Sagasti, que fue presidente del Perú hasta hace poco tiempo, Derek de Sola Price y demás, y que dirigía Francisco Suárez. Quise estudiar sociología, y en el pasillo, cuando me iba a inscribir, se me ocurrió ciencia política. No lo sé. Tampoco, ¿qué quiero decir? El que haya ido toda esta gente de la Universidad de Buenos Aires a este ritmo que nos ponían, no sé, incluso Lisiardo, ¿no? O sea, que me enseñó a regalar libros, porque un día discutí con un
compañero sobre la coparticipación federal y nos trajo 2 tomos a cada uno de un libro de coparticipación federal que se había editado. Entonces, no lo sé. Hay gente, por ejemplo, hay la trastienda de la investigación. Bueno, ya me va a salir el nombre. Que ella dice, Catalina Weinerman, que ella dice, ella estudiaba arquitectura, yo entré, ahora tengo que contarlo, cómo me inserto yo en la profesión. Que ella estudiaba, yo conocí a su esposo, ella se divorció, ellos estuvieron en Cornell, creo, y Catalina dice que estudiaba arquitectura y tiene todo el aspecto de la arquitecta, de vista como arquitecta, pero que escuchó a Gina Germani y dijo, yo quiero ser socióloga. Si uno cuando estudia las vocaciones, se ha avanzado muy poco de los griegos. Lo único que a lo mejor hay veces, cuando se da ese llamado, esa vocación, ¿por qué se da? A veces porque los padres lo incitan, en otro caso, como este que vio a Gina Germani y la deslumbró, y en otros casos porque lo tienen desde chiquitos, pero no avanzamos mucho más, no sabemos por qué existe la vocación, como no sabemos cómo existe el don, cómo existe el Messi que tiene, como él dice, tiene el don. Esa es la segunda etapa, la primera etapa. La segunda, en esa de la fábrica, yo reconozco que es trabajar todos los días, es esto de llegar al ritmo de producción y que el benchmarking parece nuevo. A nosotros nos hacían benchmarking, estoy hablando del año 71, 70 y menos, 60 y pico, porque nos comparaban con las filiales que tenían la misma tecnología, los norteamericanos. Y la chica que cargaba los datos los cargaba con una máquina Facit, usaba una muñequera. Bueno, era otra tecnología, pero vamos a decir eso. Y cuando estábamos en ese segundo año en El Salvador con los profesores de la UBA, en el subte-A, en los bodegones de madera, ustedes saben que las cosas importantes, para bien y para mal, a uno le queda el lugar donde estaba. En el subte-A, Oscar Oslak nos ofrece a 2, yo acepté inmediatamente ir de ayudante al Instituto Vitela, al Centro de Investigación en Administración Pública, y obviamente ad honorem, y ahí me encontré con Guillermo O'Donnell, con Cavarossi, con Giulio Roulet, con Jugnowski, con Moray Araujo, con Catalina Weinerman. Me encontré con otro mundo, ese mundo intelectual, vamos a decir. Fue en 1971. A los 3 meses me llamó Roulet, digo, ay, qué macana habré hecho, porque él era el director, y me dijo, mira, ganamos una licitación para hacer un estudio sobre el INTA, y sigue apareciendo la ciencia y la tecnología. Y entonces me pusieron de ayudante de Oscar Oslak para hacer la parte presupuestaria. Yo tenía la gran base de Cayetano Lisiardo, magnífico, creador del presupuesto por programa, vamos a decir, ¿no? Y que era un decano de puertas abiertas. Uno se lo veía, a Portnoy también, se lo veía con la puerta abierta, o sea, estaba dispuesto a hablar con cualquiera. Portnoy además caminaba.
aparecía acá en mi oficina en el segundo piso. Y parece anecdótico, pero me parece importante. En la pandemia me fui a hacer unos análisis al lado del Congreso, volví caminando a mi casa y agarré por Rivadavia y pasé por el INTA y me acordé que Oscar Oslak me dijo: vamos a tomar un café a la esquina, en un bar que está cerrado, que no lo han derribado todavía, en la esquina de San José y Rivadavia. Y me explicó por qué había hecho cada pregunta. Hacer el estudio cualitativo es difícil, pero él me estuvo enseñando por qué de cada pregunta. Por ejemplo, el por qué el INTA le bajaban los gastos de funcionamiento y lo paraban. ¿Por qué? Porque tienen que ir por los campos y tienen que ir con la camioneta. Entonces era sumamente importante ese tipo de cuestiones. Y después, bueno, trabajé en CONICET, y después trabajé en una consultora. ¿Egresados de dónde? Los dueños de la consultora, por supuesto, de la Universidad de Buenos Aires, incluso un profesor titular de aquí, el otro de psicología. Y tuve la oportunidad de trabajar con infinidad de empresas. La gran diferencia, hace muy poquito, 2 meses, me invitaron a hablar sobre consultoría y me di cuenta de la gran diferencia. Y yo pensé la consultoría siempre por empresas grandes. Incluso acá, cuando hicimos trabajo para terceros, eran empresas grandes. Hoy, en muchos casos, son empresas chicas. La cosa es como distinta. Y ese es un aprendizaje absolutamente gigantesco. Tuve la suerte, porque me lo preguntaron el otro día, habría que explicar detalles, pero de estudiar el sector industrial en Junín, en la provincia de Buenos Aires. En ese momento tenía un sector metalúrgico muy importante, y de golpe me encontré con 23 empresas. Y después hice un trabajo para IDEA, el estudio para IDEA, cuando cambió Cavallo, justo cuando asumió Cavallo. Así que podría tener ciertas similitudes. Hoy ese trabajo no está en papel, lamentablemente está en papel. Y ahí nuevamente entramos en 20 y pico de empresas. Entonces teníamos un contacto con múltiples empresas. Una vez que Oscar Oslak me eligió, ya era como una especie de bendición. Ya era, me presentaron a Pancho Suárez, del cual me siento un hijo académico. Una entrevista de 3 horas acá cerquita, él vivía en Callao y Córdoba, en la esquina, y usaba, era otra época, eran otros salarios. Él era profesor él estudió en Indiana. Estudió de contador aquí, estudió de economista acá, o sea, era contador público y licenciado en economía. Y su padre era un exitoso empresario, era el creador de Geniol. Deben haber visto la cabecita con los clavos y eso, era la imagen del padre. Y el padre quería que él siguiera la empresa y a él no le interesaba la empresa. Y se fue a estudiar a Estados Unidos sociología, y de él emergemos todos los que nos dedicamos a la sociología de la organización. No hay otro. Fue él. Lamentablemente murió, calculo el 2006, pero la entrevista duró 3 horas. Pero la inserción fue de Oscar Oslak, que me dio la oportunidad. O sea, el primero
pero como alumno. Está claro lo que en diciembre del 1971, firmado por el doctor Fritzschneck, tengo la resolución en casa, y había llamado a concurso. Estaba Justino Farrell, que era un sacerdote jesuita, que había entrado por concurso, Ricardo Murtag, Luis y Caro. Ojo, son dos, Ricardo y Luis, son dos hermanos. Luis es el que Ricardo fue más historiador. Estaba Luis Stuhlman, estaba Kramer, y me debo estar olvidando algunos que entraban por concurso. Lo destaco esto por lo que voy a decir después. Bueno, era otra época también desde el punto de vista económico. Entonces nos reuníamos habitualmente en la casa de Pancho, acá en la esquina de Callao y Córdoba. Éramos 15, y venía su primera esposa, que murió muy joven, Alicia, con un carrito con comida que devorábamos los ayudantes. Pero la entrevista con Pancho duró 3 horas, o sea, me preguntaba directamente sobre autores. La conversación fue, pero yo me habían, Bogo, Osla, que había leído ya gran parte de lo que era la teoría organizacional. O sea, no tenía dificultades en eso. Y sí me interesa destacar una cosa. ¿Cuál era el secreto de Pancho? Perdón que lo llame así, porque todo el mundo lo va a llamar así. Que él era muy, muy buen consejero, y a mí me dio que diera una clase, la primera clase de objetivos. Pan comido, yo dije. Entonces la escribí, la clase. Y tenía tanto miedo, ya no es aula, era el aula número 13, me acuerdo, que daba al pasillo de la morgue, por donde pasaba la camilla a las 6 de la tarde. Yo tenía de 5 a 7 y a las 6 venía el expreso, el expreso de las 6 de la tarde, y él se puso atrás y escuchó. Yo leí prácticamente la clase de los nervios que tenía. Entonces me dijo, bueno, ahora lo escribís y lo vamos a mandar a Nueva Visión. Me enseñó cómo había que publicar. Y me pidió que sintetizara la ley de hierro de jerarquía, la ley de Michels, que últimamente, jugando con la inteligencia artificial, yo digo, ¿cómo puede ser, no? Él dice que la gente no quiere participar en las organizaciones. Y hubo un montón, me incluyo, y tengo trabajos escritos sobre el tema que fomentaban Roberto Martínez Nogueira o Julio Nefa. Escribíamos sobre la participación, Isidoro, Pelkman, Pepe Nun, José Nun, escribíamos sobre la participación. Y ya en esa época se decía que la gente no quería participar. Creo que es un argumento porque yo vi en la época de la propiedad participada la no participación, y hay artículos, todavía no libros, que muestran que en las empresas recuperadas la participación no es tan importante. Llegamos acá porque ese fue el primer trabajo que escribimos, y después nos llamó a Mario Krieger y a mí, que veníamos de la ciencia política, y nos dijo, quiero que escriban un trabajo que se llama El poder en las organizaciones. ¿Pero por qué? Para nosotros era relativamente fácil. Dice, porque en inglés hay mucho, pero en español no hay mucho sobre el poder en las organizaciones. Eso en ese momento se hacía con mimeógrafo,
está en la biblioteca de acá, estoy seguro, porque hace unos años vi un libro donde está citado el trabajo, o sea que alguien se tomó perdón, la redundancia, el trabajo de venir a la biblioteca y estar ese trabajo. Eso es importante. Yo le pedí permiso si yo podía hablar de algunas cosas. ¿Qué ocurrió? Nosotros éramos ayudantes y en el año 74 hubo una masiva expulsión de profesores que yo no tengo claro aún hoy cuáles fueron los motivos. Pero todos los que habían ganado el concurso, salvo Roberto Martínez Nogueira, que no lo mencioné, salvo Roberto, los echaron. Y los que éramos ayudantes pasamos a ser adjuntos a los 28 años. A mí me tocó dar clase para 170 alumnos acá, teniendo 28 años. Tenía 2 ayudantes, Jorge y Tomás, que eran más chicos que yo, la misma edad que yo. Y bueno, Pancho nos enseñó a poner los ayudantes atrás y bueno, yo estuve era profesor adjunto, a esa altura ad honorem, y yo estuve en el golpe militar. Yo no pertenecía a ninguna organización armada, a mí no me molestaron. Allá casualmente le contaba a mi hija, fueron a casa y el portero los convenció de que yo era profesor de la universidad y se fueron, dijeron no, está chequeado. Pero yo estuve un cuatrimestre y al ver aquí gente armada en el curso, yo renuncié. A mí no me echaron, yo renuncié. Y volví después de Malvinas, cuando Cayetano Lisiardo me llamó un año y le dije que no volvía. Y al año siguiente me llamó nuevamente, llamó a mi casa al decano para decirme que volviera. Y volví como profesor adjunto. Y después, en 1986, 87, 88, llamaron a concurso, nos presentamos 23, por supuesto ganó Suárez, era obvio, y salí segundo, salí profesor asociado. Ese fue el gran concurso. ¿Por qué? Porque después, yo estoy comentando, me doy cuenta, detrás está que es el escuchar a los que saben más, los que tienen más experiencia. Roberto Martínez Nogueira me dijo, van a llamar a concurso de titular en la Universidad de La Plata. Y entonces, teniendo vos el asociado acá, por concurso, es muy posible que ganes. Y gané en La Plata, donde estuve 20 años de profesor titular. Tuve que revalidar. Una vez vos fuiste jurado del concurso, me acuerdo del tema, estuve muy mal, estuve muy nervioso. Él era uno de los jurados y Juanjo Gili, creo que era el otro, pusieron tecnología. Estaba tan nervioso porque es más vergonzoso hablar frente a un colega que frente a un alumno. Se produce el 76, sí. En el 76 hay otra barrida que yo no me acuerdo quiénes quedaron, a mí no me echaron. Creo que un poco como para decir, yo no tengo nada que ver, o sea, yo no tengo vocación política y me quedé un cuatrimestre y renuncié porque, por ejemplo, acá había a la entrada 2 filas, una de profesores y una de alumnos. Y vine la primera vez, entregué el documento. Cuando voy la segunda vez, me dice, adelante, doctor Góngora. Digo, ¿cómo me recuerda? Y con esa cara,
Entonces yo dije, me parece que no es el mejor ambiente. Y bueno, inmediatamente me llamaron de la Universidad de El Salvador y fui profesor ahí varios años en la universidad. En total he sido profesor en 39 universidades. Cuando sucedió toda la gente de la UBA que fue a El Salvador, o la Martínez Nogueira, todos los que mencioné, esa era el gobierno de Onganía, era suave. Y después sí, en El Salvador yo entré en ECLA, Estudio de la Ciencia Latinoamericana, que es toda esa parte de administración de la ciencia que me apasiona. Mi mujer está muy enferma desde hace muchos años, pero su cerebro funciona bien, a veces emocionalmente no, pero ella dice que yo soy un cientista básico disfrazado de sociólogo. Pero El Salvador sí, ahí hubo mucha gente de aquí que fuimos a trabajar allí, pero para la parte de ciencia y tecnología. Y bueno, en mi caso fui profesor de El Salvador. ECLA, la primera vez que tengo que hablar de esto, pero lo fundó Emilio Fermín Mignone cuando volvió de Estados Unidos. Él trajo fondos y lo instaló allí en la facultad. Y se empezaron a hacer distintos proyectos. Me acuerdo un proyecto de medicamentos. Jorge Katz estaba trabajando acá, o en el DITELA también en el mismo tema. Y después Mignone dejó porque fundó la Universidad de Luján. Y entonces asumió Pancho Suárez. Pancho Suárez tuvo un tiempo, Pancho Suárez, de director de ECLA, y después fue director un sacerdote, Sánchez Aizcorbe, César Sánchez Aizcorbe, que en el proceso lo sacaron de la Argentina, fue a Alemania, y entró Roberto Martínez Nogueira. Se repiten los nombres. Y ahí estuvimos muchos años. Eso, había financiamiento. El Salvador ponía el edificio y ahí había gente que cobraba, y había, bueno, viajamos al exterior y parte iba a un grupo que no podía cobrar, y es otra historia. Pero esa estadía me permitió trabajar en varios países, ¿no? Quedó la primera parte, empresa. Cuando entro, miro, creo que, así como no sé hacer política, aprendí a mirar y aprendí a escuchar. Ahí veía una consultora que me llevaba y me decía, por favor, escucha, vos que sabés escuchar. Hay un colega que dice, vos que sabés escuchar. Y bueno, ocurrió que falleció un hijo mío y dije, bueno, no, es muy doloroso, es traumático. Digo, me voy a dedicar a lo que me gusta. Y justo, esto es azar, estoy dando un curso de posgrado en la Universidad de La Plata y había un alumno. Y al terminar me dijo, ¿no querrías venir a trabajar acá? Yo era profesor titular ya. Queremos que, digo, pero era Martín López Armengol, que es el actual presidente de la Universidad de La Plata, que era alumno, y me dijo, queremos que te hagas cargo del Instituto de Investigaciones Administrativas, que tenía solamente un ayudante,
Eduardo de Justi, que es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Y yo creo que mucho es relaciones personales. Me estoy dando cuenta que son cosas que se repiten y a veces son casualidades. El que yo quisiera pasar a ser investigador puro en La Plata y se dio esa oportunidad, obviamente, bueno, después ellos dos hicieron carrera política dentro de la universidad, ¿no? Yo creo que a mí me parece, a ver, la sociología es, como diría uno de los primeros sociólogos argentinos, es el estudio de lo social, es lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera pasa adentro. Si no saben socialmente qué pasa en una empresa, cómo vive la gente, o lo que le pasa. Recién yo fui acá y había un señor que estaba diciendo se robaron una cañería. Recién, acá, en un baño. Si no saben lo social o lo que está pasando con la gente, ¿cómo van a administrar? Si no saben las prioridades que tiene la gente, las preocupaciones que tiene, ¿quién se los va a enseñar? Entonces, a mí me parece que tanto la sociología como la psicología son elementos importantes, si no se sabe dónde está. Recién me traía una taxista peruana y yo le dije, yo trabajé en Perú, pero claro, era otro mundo. Ella me habló del narcotráfico y yo en la época que trabajé en Perú no se hablaba de eso. Y si no se sabe qué es lo que pasa afuera, cómo se va a conducir una empresa. No es solamente que es importante la inteligencia artificial y demás, pero me parece que lo social también es importante. Es que piensa la gente, cómo piensa la gente. Yo suelo hacer un trabajo práctico muy pequeñito, que son cosas de Pancho, de 4 cuadrantes, que dice legal, ilegal, visible, no visible, y se lo hago llenar a los alumnos. Creo que solamente en 2 oportunidades lo he hecho 1000 veces, cuando digo 1000, puede ser más todavía. No hay ninguno que no llene lo que no se ve y lo que es ilegal que hay en las organizaciones. Y eso tiene que ver con la sociología, con lo oculto. Todo el mundo sabe que existen, pero creo en ese sentido que lo humano también es importante. No son máquinas o ganancias solamente, ¿no? El tema es si más marketing o algo de sociología. A mí una gran diferencia entre las 2 universidades, acá era la sala de profesores. Acá la sala de profesores que estaba en la esquina de Junín y Córdoba, había unas mesas y veía y hablaba con los profesores de otras materias. En La Plata no existe una sala de profesores, pero solo para firmar. Ahora han hecho una sala de reuniones, es distinto. Obviamente no es comparable tener acá la cantidad de alumnos y comisiones y demás, allá donde había una sola comisión con 120 alumnos. Es distinto. Creo que esa es una cuestión como importante, ¿no? Dirigí varias tesis de doctorado en la Universidad de La Plata, las últimas 4 de alumnos ecuatorianos que venían, ya claro, estaban en La Plata 2 años, o sea, y ahora hicimos un libro, salió publicado en febrero, marzo, sobre
Sociología de las Organizaciones. Fue publicado en Quito y lo publicamos con los que fueron los, ¿cómo se llama? A los que les dirigí la tesis doctoral en la Universidad de La Plata. Yo lo que hice en la Universidad de La Plata fue fundamentalmente dejar un instituto armado, la revista Ciencias Administrativas, que es la más antigua y que no se había editado, se volvió a editar. Estoy repitiendo lo que dijo el decano cuando me dieron el premio, y creo que fue una cantidad muy grande de publicaciones, empíricas, solamente una cosa muy rara que es imposible hoy. En el 2000 uno podía pensar a largo plazo, no tiene nada que ver con el cambio de gobierno, ¿no? Y tardamos 10 años en juntar los datos de base para hacer la base de datos, que después salieron tantas y tantas publicaciones, trabajos de investigación empíricos, cuantitativos. Le encontramos la vuelta para entrar a las organizaciones, porque es muy difícil que entrar a investigar las organizaciones en Argentina. Lo dice Pancho, lo digo en un trabajo del 2011, también lo digo yo, es muy difícil. Y yo, como daba muchos cursos de posgrado, que eran en distintos lugares, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, en Trelew, en La Pampa, lo que yo hice fue un acuerdo con los alumnos. Armaban equipos de 3 y entonces cada uno levantaba encuestas en su empresa, pero él no la procesaba, sino que la procesaba un compañero. Redactaban un pequeño informe, yo le devolvía los datos cuantitativos, y ellos, si querían, lo presentaban en su trabajo. Y así juntamos una base de datos de 170 organizaciones, lo cual en Argentina es prácticamente imposible. Pero, bueno, y después está esto de la ciencia y la tecnología. Yo fui evaluador de varias universidades. Y quiero aclarar cómo es la ley, ¿no? La ley que hizo, desaparecido hace 2 años, falleció Juan Carlos del Bello, y la modificación del 2006 no se modifica. O sea, y yo digo, ayer lo hablábamos con mi hija es investigadora de CONICET en otra disciplina, en trastornos de la alimentación, graduado de la UBA. Y decíamos, si alguien tiene que evaluar la UBA, ¿cómo hace? Porque es tan grande. En el fondo, el sistema es que no alguien de afuera le viene y le tiene que decir qué quiere hacer. La ley, después llamaron a concurso la CONIAU para hacer un documento sobre la administración de las universidades. Y nosotros nos asociamos con Roberto Martínez Nogueira, ganamos el concurso. El trabajo está publicado, está en la página de la CONIAU sobre la administración en las universidades, que hay 2 partes, hay una parte teórica y hay una parte donde hay centenas de relaciones de evaluación de la universidad. Es gigantesco la cantidad de relaciones que pudimos sacar. Pero primero existe una autoevaluación, que es la propia evaluación, la propia universidad tiene que decir cómo se desarrolló fundamentalmente, cuáles son sus principales problemas y cómo los piensa resolver y cuál es su mirada a largo plazo. Sobre eso va el evaluador y mira, no va con un preconcepto, sino que la propia universidad tiene que decir lo que quiere ser. Sí. Que yo tengo que agradecer a todos esos profesores
Y a los que no mencioné, le digo a la madre de mi hija, ¿qué te acordás? Te tenía loco Natalio Botana. Natalio Botana vive, está maravilloso. El haber tenido profesores realmente de primera y el haber trabajado desde chico, eso me ayudó mucho, mucho esfuerzo también posiblemente, pero eh, eh, yo creo que hay que, lo dije el otro día, ¿no? En esa mesa redonda, hay que trabajar al principio con los que más saben, con los que son los enseñadores, porque uno cuando sale de la facultad, si no tiene práctica le va a costar mucho, entonces tiene que ir a trabajar con aquellos que saben, posiblemente sea ad honorem, pero en el fondo uno está aprendiendo. Aprende, es que eso que yo comenté de Oscar Ola, que me llevó al café y me explicó por qué había hecho la entrevista de ese modo. Yo creo que eso es un elemento importante. Y el otro es estudiar, estudiar, estudiar. Ayer mi nieto decía, ¿leíste el artículo que te mandé? Mucho para leer. Tiene 11 años, pero era mucha lectura. Cada parcial se entregaban las hojas, que eran hojas oficio, rayadas, doble faz, y el examen, los parciales eran de 12, 15 y hasta 20 páginas llenaban. Era posiblemente un esfuerzo también de los alumnos importante.